Bueno, nuevamente bienvenidos, que es el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces empecemos por ahí. Cuando la gente no ha escuchado de esto, pues lo primero que dicen es ¿qué? ¿Síndrome de qué? O sea, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se escribe? Y inmediatamente nos vamos a ir a Google a ver de qué se trata esto. Ya sea porque nunca lo hayamos oído o porque tenemos algún familiar, paciente o demás que tiene esta condición y entonces de todas maneras vamos a ir a Google. Y entonces en Google pues ponemos síndrome de Ehlers-Danlos y aparecen cosas que ya no son tan amables. Dice que es piel elástica, que es muy flexible, que se luxan, que tienen problemas en la piel, pero también en los vasos sanguíneos. Inmediatamente puede que no entendamos mucho y nos vamos a las imágenes y aparece una imagen que a mí me parece un poco desafortunada porque aparece como un paciente que podría ser como un fenómeno de circo, si así me lo permiten, y entonces la gente decide cerrar la pantalla e irse. Y esto es, yo no tengo esto, ya, bye, me voy. ¿Qué es lo que pasa con las imágenes? Normalmente la gente tiende a mostrar las imágenes que son o muy exageradas o muy representativas para poder, valga la pena la redundancia, representar un síndrome, un padecimiento o una manifestación. Pero no todo es así. Entonces vamos a seguir. Yo desde mis redes sociales he pretendido poder compartir información un poquito más amigable para pacientes, familiares que puedan entender un poquito más de qué se trata esto y eso es lo que yo quiero hacer a través de este webinar. Esta es una infografía que hice en conjunto con Marisol Prendes, que sé que por aquí está conectada, en donde les voy a explicar un poquito de qué se trata. Si alguno de ustedes quiere que yo le comparta esta infografía, mándenme un mensaje directo a mi cuenta de Instagram y con mucho gusto se las comparto. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es el síndrome de Ehlers-Danlos? Es un trastorno que se hereda, ¿sí? Que tiene alteraciones en el tejido conectivo y ahorita vamos a hablar de eso, pero para términos generales estamos hablando de piel, huesos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos. Pero el problema es que no es un solo síndrome, son 13 y entonces ahí es cuando empiezan a complicarse las cosas. ¿Qué cosas comunes tenemos? Tenemos pacientes que son hiperlaxos, con piel muy elástica, de mala cicatrización, pueden aparecer moretones, se golpeen o no se golpeen, pueden tener luxaciones constantes y esto se refiere a que se zafan las articulaciones, ya sea que se zafen por completo o se zafen a la mitad, pueden tener muchos dolores de cabeza, migrañas, insomnio, ansiedad, disautonomía, que para las personas que no son doctoras, digamos que se refiere a estos desmayos o esta debilidad, este pararse muy rápido y que vean borroso, y además de dolor crónico y fatiga. Entonces son muchas cosas que aparecen, son muchas manifestaciones, pero como se podrán dar cuenta, todos conocemos a alguien que tenga dolor de cabeza y todos tenemos a alguien que pueda marearse. ¿Eso significa que todos tienen el diagnóstico? No. Y además son síntomas que pueden ser muy sutiles. Entonces vamos a seguir para que ustedes puedan entenderme de qué estoy hablando. Entonces, parte de los objetivos de que yo estoy buscando que ustedes conozcan más de esto es que ustedes tienen el poder del diagnóstico. ¿Eso qué significa? Que cada uno de nosotros somos expertos en nuestro propio cuerpo, en nuestros propios síntomas, en nuestros propios dolores. Yo, por más empática que quiera ser con mis pacientes, yo no puedo sentir por el otro y ninguno de ustedes puede sentir por alguien más. Entonces los síntomas, los dolores, las molestias solo serán como una experiencia personal e intransferible. Y el problema es que este diagnóstico, aunque sí no lo enseñaron en la escuela de medicina, muchos doctores no lo saben o lo minimizan diciendo es solo hiperlaxitud. Seguramente algunos de ustedes pacientes se han dado cuenta que le dicen a un doctor, oye, es que yo tengo síndrome de Ehlers-Danlos y le hacen, a ver, y les tiran la piel y ya con eso dicen, no, no tienes. ¿Por qué? Porque se remiten a esta imagen de este paciente que se estira la piel de una forma muy, muy exagerada. Entonces, por eso les digo, en ustedes también está el poder. No estoy diciendo que en los doctores no, pero yo creo que muchos de los pacientes se han diagnosticado solos buscando respuestas y respuestas y respuestas. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico oportuno. Se sabe que estos pacientes que tienen síndrome de Ehlers-Danlos pueden tener un retraso diagnóstico de entre 6 y 10 años. Y eso es grave. eh, no por la gravedad de los síntomas necesariamente, sino por esta invalidación que tienen, este sentirse mal todo el tiempo y pensar que no es cierto, que tal vez se están volviendo locos o que tienen una ansiedad muy importante porque tal vez esto yo no lo estoy sintiendo y esto yo no me debería sentir así.
Muchos de estos pacientes son jóvenes y tienen una apariencia de personas sanas y jóvenes, entonces todavía es más difícil poder eh, como decir, me siento joven, soy joven, pero no estoy joven, no me duele, o sea, me duele todo, en fin. Entonces, ¿para qué diagnosticarlo? Yo creo que siempre, y se los digo a todos mis pacientes, es mejor saber que no saber. De esta manera podemos hacer unos tratamientos mejores, podemos saber qué esperar y podemos prevenir una cantidad de síntomas y lesiones. Para eso, pues, el equipo va a ser multidisciplinario y ya les voy a contar cómo hacemos esto. Entonces, cuando se ponen a leer qué se les dan y aparecen todos estos síntomas de los que les estaba diciendo, pues es como una lluvia de diferentes cosas en donde no, pues la gente aparentemente quisiera estar enferma y no es cierto. A nadie le gustaría estar fatigado, fatigada, con dolor crónico, con una nebulosa mental, con que se zafen las articulaciones, que se vomiten, que no puedan comer bien, que tengan muchas intolerancias. O sea, esto está rudo, ¿sí? Entonces, vamos a ver parto por parte. Vamos por partes. ¿Quién de ustedes no ha conocido pacientes sin ningún tipo de diagnóstico? Porque pues entiendo que la gran mayoría de ustedes no son doctores ni se dedican al área de la salud. ¿Tiene dificultades para comer? ¿Tiene dificultades en la parte de la digestión porque se les inflama mucho la panza? ¿Tienen una distensión abdominal? ¿Les duele la panza? ¿Les suena? Hay cosas que no pueden comer porque les cae muy pesado. ¿Les cuesta trabajo tragar pastillas? Y una serie de, bueno, reflujo, colitis, estreñimiento. Hay muchas personas que tienen esto. Entonces, esto es lo que hace difícil el diagnóstico, porque podría decir, bueno, todos lo tenemos y entonces nadie lo tiene. Entonces, hay características, por ejemplo, síntomas gastrointestinales como estos que les estoy hablando. Pero también podemos tener síntomas de toda la parte del sistema nervioso autónomo, que es el encargado de manejar frecuencia cardíaca, presión arterial y demás. Entonces, estos pacientes pudieran tener mareos, desmayos, problemas de visión, y son muchos, problemas para orinar, ya sea porque no sienten ganas de orinar, porque se les escapa la orina, y esto es independientemente de la edad. Habíamos hablado también de dificultades desde el punto de vista digestivo, náuseas, sudoración como muy abundante, muy profusa, incluso también problemas de tipo sexual. Y una cosa bien importante es, me ha pasado con las mamás, sobre todo de pacientes que son niños, 11, 12 años, es que no quiere hacer ejercicio porque es muy flojo. No, no necesariamente. Tal vez se refiere a una intolerancia al ejercicio, es decir, esta incapacidad de poder moverse como otros niños de su misma edad lo harían, porque hay toda una alteración en muchos de los sistemas. Y ahorita vamos a ver por qué. Adicionalmente, también son pacientes muy alérgicos que pudieran desarrollar un síndrome que se llama el síndrome de activación mastocitaria. No voy a ahondar mucho en esto porque yo no quisiera tocar como términos muy técnicos. A mí me interesa que ustedes conozcan de esto, que puedan entender de qué se trata y qué no, para que puedan acudir con el especialista indicado. Pero en general son pacientes que son alérgicos a todo, los pica un mosco y aparecen muchas ronchas. Eran alérgicos a cosas, o sea, se vuelven alérgicos a cosas que antes no eran. Eh, todos los medicamentos les caen mal, si están con mucho estrés o tienen alguna infección, esto pudiera prender algún tipo de alergia. Y adicionalmente, que esa es la parte por qué yo hablo de esto, pues porque yo soy ortopedista, tenemos toda la parte de las alteraciones musculoesqueléticas, que les decía yo, son pacientes flexibles, elásticos, que pueden hacer trucos, el tipo mamá, mira lo que hago, y pueden zafarse el pulgar, pueden zafarse el hombro. En la segunda imagen estamos viendo a una mujer que se le subluxan de forma voluntaria sus dos hombros, cómo pueden hacer diferentes contorsiones. Y entonces la gente, seguramente algunos de ustedes están diciendo, "Ah, mi sobrina tiene esto. ¿Tienen que preocuparse? No. Síganme aquí, tengan paciencia y van a ver qué es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar que tienen unos dedos mucho más largos, de manera que se pueden abrazar la muñeca con pulgar e índice, que pueden estirarse los dedos de cierta manera. Cuando estiran las manos, se llama como el signo del pájaro, e incluso pueden poner el pulgar en el antebrazo. Yo me dedico mucho a esto. Yo hago esta prueba todos los días y entonces he logrado poder ponerme el dedo aquí, pero yo no soy una persona flexible. Entonces, quiero que recuerden esto muy bien. Ser hiperlaxo no significa tener un diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas personas del área de la salud han entendido que
que solo ser hiperlaxo genera este síndrome y no es así. Tiene que venir acompañado de otras cosas. Ahora, no es mi idea que ustedes aprendan a diagnosticar si ustedes no son personal de salud, pero que ustedes tengan mejor entendimiento de qué se trata y sobre todo entender que hay dolores, bueno, que ningún dolor es normal, no es que haya dolores, todos los dolores se tienen que tratar. En este caso, este es un artículo de hipermovilidad en Ehlers-Danlos. Vemos cómo los pacientes pueden hacer una extensión de la rodilla completa al punto que se bloquea, cómo pueden tener pies planos, incluso pueden tener juanetes y cómo pueden muy fácilmente tocar el piso con la palma de sus manos sin doblar las rodillas. Hay personas, incluidas doctoras, que me han dicho, bueno, sí, pero es que yo hago yoga y yo esto lo he entrenado. Sí y no. Yo tengo una hija de 5 años que no puede tocar el piso con la palma de las manos. O sea, hay ciertas condiciones que podrían hacernos pensar que este síndrome está ocurriendo. Ahora vámonos al principio, o sea, ¿cuál es la relación entre que una persona se desmaye y tenga dolores, pero se le zafen articulaciones y tenga problemas de panza? ¿Esto tiene lógica? ¿Esto tiene sentido? Sí. Resulta que todos en el cuerpo tenemos una cosa que se llama el tejido conectivo y son unos tejidos que dan soporte, que protegen al cuerpo y que le dan cierta estructura. ¿De acuerdo? Entonces aquí está sangre, grasa, cartílago, ligamentos, toda la parte vascular, hueso, tendones, ligamentos, músculos. Bueno, entonces, imagínense que este tejido conectivo es como un andamio que nos permite estar en una muy buena posición de manera que podamos movernos libremente sin que nada se nos zafe, se nos cambie de lugar. ¿Qué es lo que forma el tejido conectivo? Dentro de muchas cosas, porque no quiero profundizar muchísimo, pero sí me interesa que me entiendan esto, es que digamos que una de la unidad estructural básica de todo este andamio, que es el tejido conectivo, se llama el colágeno, unas fibras de colágeno. Pero no piensen en piel, pelo, uñas y cosas bonitas que también son, sino piensen en una estructura de una molécula que es una triple hélice. Aquí les voy a mostrar un video de una animación de cómo es una triple hélice de colágeno. Y así tiene que ser, muy fuerte y muy estable. En estos pacientes, por un tema o sea, se altera, hay algo genético que altera la información genética del cuerpo. Y eso significa que el colágeno ya no se forma como una trenza bien estable, sino como que se desenreda un poquito. Si ustedes han comido estos dulces que se llaman Twizzlers, pues no están enroscaditos, sino más bien ya se están como abriendo. ¿Y esto qué hace? Pues hace que haya fragilidad de los vasos sanguíneos, que haya inestabilidad de las articulaciones, que se les zafen, que se luxen, que se fracturen fácilmente, que se esguincen, que se les zafe la mandíbula, que tengan dolores de cabeza, que sean muy ansiosos, dentro de muchas otras cosas que les voy a contar. Entonces, para que la gente me entienda bien, siempre pongo el ejemplo es este perrito, el perrito de taxi, que seguramente todos han visto alguna vez y han montado en un taxi, que están todos flojitos, o como se dice en México, muy guangos. ¿Ok? Entonces, es un problema del colágeno y de algunas otras proteínas estructurales, pero para términos de este webinar hablaremos del colágeno. La pregunta sería, y seguramente es de los que me van a preguntar más adelante, bueno, ¿y si es un problema del colágeno, si yo tomo colágeno, se quita? No. Entonces, como les decía, las características comunes y por lo general, porque ningún paciente se parece a otro, es que son hipermóviles en lo que tiene que ver con las articulaciones. Su piel es no es tanto, la verdad, puede ser moderadamente extensible, es decir, si se jalan un poquito la piel del cuello, se van a ver que estira un poquito más, puede que no al punto como esta imagen que les mostré en un principio. Y también hay una tendencia a la fragilidad de los tejidos. Curiosamente, aunque está tipificado dentro de las enfermedades raras, el Ehlers-Danlos del tipo hipermóvil, acuérdense que son 13, no es raro, es de hecho muy común, pero lo que puede ser raro es que el diagnóstico se haga y se haga a tiempo. La experiencia clínica sugiere que como hay tanto subdiagnóstico, que significa que el diagnóstico está porque han nacido con esto, pero no lo han visto, pues el registro no es del todo fidedigno. ¿Okay? Entonces, como les decía, tenemos un problema muy serio con respecto al imaginario colectivo y no me refiero únicamente a los pacientes, también me refiero al personal de salud. Y es que piensan en el Danlos y piensan en esta persona. Entonces, esto no es o no necesariamente, ¿ok? Y además tenemos publicaciones un tanto desafortunadas en las que siguen hablando del síndrome de movilidad, hipermovilidad articular o la hiperlaxitud benigna y
pues hay criterios nuevos, desde 2017 se sabe que ya no hay que hablar de esto, sino que tenemos que hablar del trastorno del espectro hipermóvil, que es como, disculpen, yo sé que en medicina las palabras siempre son muy feas y los términos no son tan amigables, pero existe como una gran bolsa en donde podemos meter a todos estos pacientes y es un espectro y eso se llama el trastorno del espectro hipermóvil. Cuando cumplen unos criterios se llama Ehlers-Danlos y cuando no los cumplen del todo se puede llamar trastorno del espectro hipermóvil. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Hablando específicamente del síndrome de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil, que yo creo que es el que, del que debemos hablar hoy, porque es el que podría diagnosticarse muy fácilmente si ustedes conocen esto, es a través de una lista de verificación. ¿Por qué es esto? Porque de los 13 tipos, el Ehlers-Danlos, que es hipermóvil o hiperlaxo, es el único que no se puede diagnosticar mediante pruebas genéticas ni ninguna otra prueba. Entonces es muy difícil lograr el diagnóstico y que la gente crea y valide. Estoy hablando de otros colegas. Es como, no, seguro no tiene. ¿Ya te hicieron pruebas genéticas? No. Las pruebas genéticas son costosas y tienen sus indicaciones precisas. Funcionaría para si sabemos o tenemos la sospecha de que existen los otros 12 tipos, pero para este en particular, no. Y por eso se hizo la Sociedad de Ehlers-Danlos, que es la que ven siempre en todas las diapositivas, hizo a través de un consorcio completo cuáles eran los criterios diagnósticos para poder diagnosticar esto. Es decir, no porque a mí me guste este síndrome, leer de él, significa que yo voy a diagnosticar a todo el que se me ocurra. Es muy estricto en cuanto a los criterios y es lo que quiero revisar con ustedes. Entonces, existe la escala de Beighton. Esta es una escala en donde nos permite saber si un paciente es hipermóvil o no. Y dependiendo de la edad del paciente podemos saber si sí cumple o no con la hipermovilidad. Entonces, no quiero pasar por esto porque seguramente eso es lo que más pacientes han tenido que pasar, como de ya no me hagas más así, ya sé que soy flexible. Pero a lo que voy es que la hipermovilidad, como les estaba mostrando en este cuadro, que es la primera rayita negra, es uno de los criterios, pero tenemos otros 2 y 3 que tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que valorar si el meñique se estira más allá de los 90 grados, como les mostré yo con mi pulgar, si pueden tocar el pulgar con el antebrazo, si las rodillas se bloquean hacia atrás, si los codos se extienden de más y si las personas pueden o no tocar el piso con la palma de sus manos sin doblar las rodillas. Entonces, eso nos da un puntaje. Dependiendo de la edad, ese puntaje puede decir sí es hiperlaxo, no es hiperlaxo. ¿Qué pasa si no cumplen con los puntos exactos por el corte de edad? Entonces hay que ver, hay una parte que es histórica. Creo que aquí no se ve bien, pero hay unas preguntas y es como, ¿alguna vez pudiste hacer estas cosas cuando eras niño? ¿Alguna vez divertiste a tus amigos contorsionando tu cuerpo? ¿Alguna vez pudiste hacer esto aunque ahorita no lo hagas? Y si cumple con estos criterios, también hace parte de la hipermovilidad histórica. Pasando al criterio 2, esto es toda la parte de manifestaciones clínicas que no tienen que ver con articulaciones y eso es bien importante y eso es donde yo creo que a veces la gente más como asume cosas que no son, porque cuando se ponen a buscar les voy a mostrar. La piel es normalmente suavecita, dicen que a veces es aterciopelada, como muy transparente, como que se vuelve traslúcida, ustedes pueden ver los vasos sanguíneos a través de la piel. ¿Ok? Pero cuando se ponen a buscar ustedes manifestaciones cutáneas de Ehlers-Danlos, pues aparecen cosas pues horrorosas y por ahí no va la cosa. Entonces, claro, esto también necesita un poquito más de experiencia clínica para poder empezar a tocar las pieles y poder decir qué es suavecito y qué no. ¿Puede ser un poquito subjetivo? Sí, pero no pasa nada. Esto no tiene ninguna gravedad en cuanto a los síntomas y demás, pero pueden aparecer bolitas en los pies y esto se llaman pápulas piezogénicas. Entonces, si la gente tiene pápulas piezogénicas, tiene la piel suavecita, tiene cicatrizaciones blancas o como muy hundidas de este tipo, pudiéramos estar pensando junto con la parte de las articulaciones que el paciente pudiera tener les daños. Estas son unas cicatrices un poco más, digamos que gruesas y demás. No se queden con la idea de que tiene que ser así. Puede ser tan sutil como esto. Hoy, de hecho, y yo sé que la paciente está conectada ahorita, saludos, vi unas cicatrices así. Y entonces hoy pudimos hacer un diagnóstico y qué bueno que puedas estar conectada para que podamos resolver dudas. Adicionalmente, los pacientes, como les estaba hablando, que esto es una fragilidad de la piel, pues aparecen estrías sin que haya habido necesariamente un cambio en la composición corporal. Entonces, aparecen estrías porque sí.
Hay muchos otros criterios, de hecho son 12 de esta parte clínica, en donde les decía, se habla de la piel, de las estrías, de si hay hernias o no, las cicatrices que les estaba hablando, si hay algún prolapso de los órganos pélvicos, o sea, que se salgan cosas, si hay apiñamiento dental cuando eran niños que no les cabía bien los dientes en la boca, si sus dedos son muy largos y para eso también hay unas pruebas para poder saber si sí o si no, si sus brazos son mucho más largos que la estatura, eso se llama la envergadura o la relación brazada-altura, y algunos criterios desde el punto de vista estructural del corazón. Para esto sería necesario hacer un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, eh, pero si se fijan son 12 y de esos 12 solamente piden que se cumpla con 5. Después viene la parte que siempre me preguntan, ¿esto es hereditario? Sí. Dependiendo del tipo de Ehlers-Danlos, como les decía, son 13. Yo les pongo en morado y en verde si es un patrón de herencia autosómico dominante o autosómico recesivo. No se claven aquí, no vale la pena, sino es si es autosómico dominante, significa que el 50% de la ascendencia puede tener pues la afectación. Y si es autosómico recesivo, un 25%. Entonces, dependiendo del tipo de Ehlers-Danlos, podemos tener uno, otro o los dos, como es el caso del músculo contractural. Y en el caso del el hipermóvil, estamos hablando de un autosómico recesivo. ¿Okay? Entonces, sí se hereda. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la parte del diagnóstico, dentro del criterio 2 ya pasamos por la parte clínica, pero también en la característica B dice que haya un antecedente de un familiar en primer grado que cumpla con los mismos criterios del les dan los hipermóviles, es decir, hay que tener una hermana o hay que tener una mamá o papá. Yo siempre hablo de mujeres porque se sabe que la relación es de 7 mujeres a un hombre. Hay hombres que tienen este diagnóstico, pero es más común que sean mujeres. Y en esta parte del criterio de Dios es una cosa bien importante y es, bueno, para quienes se hayan visto la película si van a entender, si no, no, y es, ¿qué es el dolor crónico? Hay mucha gente que le pregunto si tienen dolor crónico y me dicen no. Pues resulta que el dolor crónico es aquel que dure más de 3 meses. En el caso, para los términos del, ¿cómo se llama? Del criterio diagnóstico, estamos hablando de un dolor musculoesquelético en 2 o más extremidades que recurra de forma diaria por al menos 3 meses. Me duele mi hombro y me duele mi rodilla todos los días por 3 meses. O me duele todo en todas partes y al mismo tiempo desde hace 3 meses. O se me zafan las articulaciones, ya sea la mandíbula, el hombro, la rótula, un dedo, sin que necesariamente yo haya tenido un traumatismo que me haya causado que se zafe la articulación. Entonces, cuando tenemos todo esto, ahora nos falta la parte del descarte. Y el criterio 3 es, todas estas cosas que le pasa a este paciente pudieran ser explicadas por otras causas, ejemplo, los otros 12 tipos de Ehlers-Danlos o por, ¿cómo se llama? Padecimientos reumatológicos, enfermedades autoinmunes y demás. Entonces, cuando cumplimos el descarte más todo esto, podemos hacer un diagnóstico de un Ehlers-Danlos hipermóvil. Lo que les decía, no tienen que basarse en las fotos de internet porque a veces, pues es que a veces no. Los pacientes son normales, se ven normales, viven, trabajan, estudian, pero lo que ustedes no ven es que hay un montón de síntomas ahí en personas jóvenes que se ven sanas. Entonces sí son flexibles, sí les duele la cabeza, sí tienen problemas de panza, pero pueden estar desmayándose, se les están saliendo las articulaciones, tienen problemas en la panza, son muy ansiosos, etcétera, etcétera. De hecho, agradezco a los pacientes que me dieron el permiso de compartir estas fotos. No haría esto si no tuviera el permiso de ellas. Entonces les digo, pues sí, qué bonito cuando alguien puede hacer esto. O por ejemplo, esta paciente que me está viendo de frente, estas son sus rótulas, o sea, yo estoy viendo su cabecita de frente, pero puede rotar de esta manera las caderas para que las puntas de los pies estén casi hacia atrás. Esto es lo que vemos, pero hay cosas que no vemos. ¿Y por qué es importante que les diga todo esto? Porque es bien, o sea, puede ser frustrante para los pacientes tener tantos síntomas y que nadie crea y que nadie valide. Y no solamente estoy hablando de los familiares, amigos y demás personas, sino los mismos doctores. Es, me siento mal y que te digan, no, no tienes nada, no tienes nada. ¿Por qué? Casi todos los estudios van a salir negativos o normales.
Entonces, qué difícil será para una persona que tenga todos estos síntomas y que además nadie les diga qué es lo que tienen. Por eso, esta diapositiva es importante donde el diagnóstico va a ser una misión casi imposible, casi imposible. Y aquí es donde yo quiero crear conciencia, en donde todos como comunidad podemos hacer una diferencia en que estas cosas sí se diagnostiquen. Ahora, ¿qué pasa cuando no se cumplen todos los criterios, pero algunos sí? Entonces ahí es cuando yo les hablaba de la bolsita del espectro, el trastorno del espectro hipermóvil, HSD en inglés. No se queden con la idea de que es un espectro en donde la gente no tiene casi nada y tiene todo mal, sino es cada paciente es diferente y entonces puede haber diferentes grados de síntomas en donde pueden tener algunas articulaciones inestables, dolor de diferentes características, fatiga, alteraciones de la parte de panza, gastrointestinales, que se desmayen o no, que tengan dolor de cabeza y la ansiedad. Entonces, en la página de la sociedad tienen unas gráficas que son muy bonitas en donde pueden explicar cómo una persona puede ser completamente diferente a otra. Y pues el ejemplo son muchos de ustedes que están aquí conectados, que son completamente diferentes y aún así tienen el mismo diagnóstico. Entonces, ahora que ya sabemos que esto es un síntoma, que esto es un padecimiento real, que no está en la cabeza de nadie, que sí se puede diagnosticar y que hay muchos de ustedes que tienen estos síndromes, ¿qué hacemos? ¿No? Es lo que siempre les decía. Y ahora que sé esto y eso, ¿cómo se come? ¿Y ahora qué hacemos? Hay muchas, muchas cosas por hacer. Yo soy de la idea que hacer el diagnóstico es el primer paso del tratamiento porque les genera, primero, validación y segundo, esta tranquilidad de saber, ok, ya estoy entendiendo. Sí hay que hacer muchas cosas, empezando por quitar dolores. Es muy importante quitar dolor de manera que los pacientes puedan ser más móviles, o sea, hacer actividades físicas libremente, sin dolor y placenteras, y que eso les genere fortalecimientos musculares que puedan protegerlos para que se dejen de luxar y dejen de tener dolores. Es un círculo vicioso. Mejorar la propiocepción, esta es una palabra también medio rara y chistosa, se refiere a ese control corporal. Muchos de ustedes o muchos de los pacientes son torpes, y no lo digo de mala manera, se caen, se golpean, se estrellan, porque toda la propiocepción o este control del cuerpo está perdida. Es esa capacidad que podemos tener todos de parpadear, de respirar, de poner una mano o una pierna cruzada sin tener que pensar en esto mecánicamente. Entonces sí, sí es importantísimo a través de la fisioterapia poder mejorar este control corporal y poder estabilizar de muchas maneras las articulaciones. Bien importante también, como son personas que pueden tener muchos problemas gastrointestinales, que la panza no funciona bien, no digieren bien, tienen colitis, gastritis, reflujo, estreñimiento y demás, tener una aliada nutrióloga y nutricionista van a ser súper importantes para que las condiciones nutricionales nos permitan tener mejores músculos, mejor nutrición per se, mejor hidratación, mejores suplementos. No soy experta en eso, pero sí tenemos un equipo para poder manejar esto y que el paciente esté mejor, de manera que pueda dormir mejor, eh, tenga una vida prácticamente normal. Y bueno, también tenemos que prevenir futuras lesiones. No podemos permitir que un paciente se luxe y se luxe y se luxe y se le salgan las articulaciones, porque eventualmente esto va a generar más desgastes en otras articulaciones y pues va a haber un envejecimiento precoz en cuanto a las articulaciones se refiere. En cuanto al abordaje, estas son unas fotos estas fotos me gustan mucho porque primero y lo más importante es el paciente, sus síntomas y la validación de ellos. Entonces, el equipo lo encabeza el paciente y su familia, pero también nosotros como médicos especialistas. Como esto puede ser tan común, incluso hay cebras, o sea, pacientes con él les dan los que hacen parte del equipo. Aquí les estoy mostrando cómo hay genetistas, pediatras, psicólogas, nutriólogas, reumatólogas que hacen parte del equipo para poder manejarlos a ustedes y a las familias. Ninguno es más importante que otro, pero si alguien fuera más importante, siempre sería el paciente. Y aquí hablo de animales de servicio. Esta es una linda perrita que se llama Lilo. Gracias a su dueña por haberme compartido la foto de ella. Es fundamental todo lo que podamos echarle mano para que ustedes estén bien. ¿Por qué hablo tanto de esto y del equipo? Porque la Sociedad de Ehlers-Danlos tiene unos grupos de apoyo en donde todos aprendemos, como dice aquí, y todos enseñamos.
Y esta es una sociedad que está hecha, o sea, consiste de pacientes, familiares y personal de salud. Y todos por igual tenemos que aprender y enseñar. Y a raíz de, de estos eco projects es que nosotros aprendemos mucho más de los pacientes y de otros profesionales de salud a tener un mejor abordaje, a tener un mejor diagnóstico y también un mejor tratamiento para ustedes como pacientes. ¿Cuáles son los aprendizajes que yo he tenido a lo largo de casi 3 años de estar viendo mucho más frecuentemente a pacientes con Ehlers-Danlos? Primero que si hay algo que no cuadra en la evolución médica de un paciente, voy a poner un ejemplo, un paciente que se esguinza, lo trato como un esguince convencional y pasadas las 6 semanas no está mejor, se complica, le duele mucho más de lo que debería. Antes que pensar que el paciente es conflictivo y que se está quejando de más o que, no sé, muchas cosas que uno pudiera decir de un paciente que no deberíamos decir, piensen que hay algo más que está sucediendo. A los pacientes no les gusta estar enfermos, no les gusta. Y esto es, pues, esto es una, digamos que un juego de palabras en inglés que habla de connective tissue, de tejido conectivo. Si no puedes conectar los problemas, tienes que pensar en el tejido conectivo. Bien importante, y esto es una cosa que no digo yo, esto es Sir William Osler, que es escuchen, el paciente está diciéndote el diagnóstico. Escuchen con empatía, escuchen con atención, esto sobre todo para mis colegas y profesionales de salud. Y esta es algo que le preguntaron a Alan Hakim, él hace parte de la Les Danlos Society, y le preguntaban si usted pudiera escoger una cosa que debería hacer cada doctor en cuanto a lo que se refiere al manejo de pacientes con Les Danlos, él dijo sí, escuchen bien y escuchen con empatía. Eso hace parte del diagnóstico. Si se fijan, yo no estoy hablando que ustedes tengan que ir con doctores que sean buenísimos, porque probablemente ustedes han ido con muchos, pero alguien que tenga la paciencia de escuchar, de ver, de tocar, de sentir y de pensar que tal vez ustedes tienen algo que puede estar orientado a los danos o el trastorno del espectro hipermóvil. Para mensajes para que ustedes se lleven a casa, digo, no pretendo que ustedes sean ortopedistas ni expertos en Ehlers-Danlos, pero sí es importante que ustedes sepan que ningún dolor es normal, ninguno, y que por supuesto no se debe aguantar. No empiecen con es que seguro dormí chueco y es que no, y es que porque yo hago mucho ejercicio, pues claro que es normal que me duela. No, no es normal. Y que cada persona, cada uno de ustedes es experto en su propio cuerpo. No permitan que nadie les diga lo opuesto. No, eso seguro no te duele tanto, te estás exagerando. No, sí, si te duele y busca quien te pueda validar esto. Confíen en su instinto y en su sentido común. Este es un mensaje sobre todo para los papás de niños que pudieran estar dentro del trastorno del espectro hipermóvil. Yo siempre he creído que los papás, o sea, yo soy mamá, papás y mamás no se equivocan. Entonces, si ustedes ven que algo no está bien con su niño, busquen y busquen y busquen hasta que puedan encontrarlo. Y para quienes tienen a una cebra al lado de ustedes, validen sus síntomas. No la pasan muy bien, pero el hecho que ustedes puedan decir, sí, sí te creo que te duele, sí te creo que sientes fatiga, que no te puedes mover hoy, es el primer paso para que tengan una mejor vida. Cuando les decía que no es que ningún dolor es normal, que confíen en su instinto y demás y que busquen respuestas, es porque esto sí da la clave para diagnósticos oportunos. Les comparto un solo artículo, de verdad que quise hacer esto lo menos médico posible. Este es un artículo del 2022 que habla que el Internet sabe más que mi doctor. Una encuesta cualitativa en donde estudian a pacientes con enfermedades raras y cómo usan los grupos de soporte en línea para poder diagnosticarse a sí mismo y empezar a tratarse. Entonces, no es si esto puede pasar o no, es qué bueno que ocurra. Eso significa que ustedes también como pacientes o como familiares o como personas de la sociedad misma tienen el mismo poder que nosotros de hacer cosas. Ya terminé la parte de la presentación. Si tenemos tiempo, no sé, Erika, ya podemos contestar preguntas y mientras tanto les dejo las formas en que pueden contactarme. Si tienen un caso que no saben de qué se trata y yo puedo ayudar, con mucho gusto, aquí les dejo mi correo, donde estoy ubicada, mi cuenta de Instagram, que es donde más interactúo. Si ustedes tienen cosas, me gustaría que empezaran a interactuar conmigo porque me dará mucho gusto saber que estuvieron aquí, qué les pareció esto y pues bueno, aquí estoy. Gracias.
Gracias, doctora. Le voy a comenzar a leer las preguntas que le han dejado y aprovecho pues también para invitar a todos que no se queden con dudas, que es el momento para hacerlas. Le preguntan si este síndrome es una colagenopatía. Sí, sí. O sea, es una enfermedad del colágeno. Ok. Del Le colágeno preguntan y de si otro tipo de proteínas, pero sí, sí podría estar tipificada acá, así. Perfecto. Le preguntan también, bueno, le comentan, me preocupa lo de los prolapsos de órganos, ¿cómo se puede prevenir? Los prolapsos de órganos pueden ocurrir por muchas cosas. Vamos a poner un ejemplo muy típico y es una mamá que tuvo 5 hijos, todos por partos, y que pudiera pasar esto por los simples partos, ¿ok? Como todo en medicina, primero tenemos que hacer un diagnóstico preciso. ¿Tienes o no tienes Ehlers-Danlos? ¿Qué tipo tienes? Si no tienes, ¿qué otro trastorno genético tienes o qué otras cosas pudieran estar explicando eso? Y a partir de eso, ver. Yo soy de la idea que los pacientes con Ehlers-Danlos hay que tratarlos de forma conservadora en la medida de lo posible, pero hay veces en que no se va a poder. Y si se salen los órganos y tú no puedes llevar tus funciones a cabo, como ir al baño, ir a hacer pipí y demás, pues habrá situaciones en las que habrá que ir por las cirugías, pero teniendo en cuenta que como son pacientes con fragilidad de tejidos, en donde las heridas se pueden abrir, pues hay que tener en cuenta que hay que tener los puntos mucho más tiempo y hay que hacer todo un equipo para que tengan buena nutrición, buen manejo de la parte anestésica y demás para que esto suceda. El punto es, no porque tengan estos diagnósticos se vayan a conformar con que, bueno, pues ni modo, se te sale todo y ahí vemos. ¿Cómo prevenirlo? Difícil de saber, porque como te decía, yo no es como que puedas tomar colágeno y ya, o sea, eso es un problema de tus tejidos y no porque tomes más cosas o menos cosas van a suceder, pero tal vez a través de buenas rehabilitaciones podemos fortalecer piso pélvico y demás para que estas cosas puedan ocurrir en menor medida. Gracias, doctora. Le preguntan si una apendicitis que derivó en peritonitis, que reventó el apéndice, sin provocar tanto dolor, es un criterio. No, no es un criterio, pero es una buena pregunta. De hecho, siempre les digo a los pacientes, una cosa es tenerles danlos, pero eso no significa que eso vaya a causar una apendicitis. O sea, una apendicitis le puede pasar a todo el mundo. Ahora, puede que la parte se llama discúlpenme, se llama el proceso de sensibilización central esté alterado. Acuérdense que estamos hablando de pacientes que tienen un montón de síntomas que nadie les cree, entonces creen que no es cierto y es el único cuerpo que tenemos. Entonces ustedes no pueden compararlo con otro. Esto me lleva a explicarles un poco lo del umbral del dolor. Es que yo tengo el umbral del dolor alto, es que lo tengo bajo, pues yo siempre les digo, realmente no me importa tanto porque si sientes, sientes y si no sientes, no sientes. No es criterio diagnóstico, es decir, por eso yo no podría pensar que un paciente tiene Ehlers-Danlos, pero sí podría explicarme por qué seguramente hubo complicaciones. Se abrió la herida, se infectó, como que les decía yo que esta evolución normalita de tienes un apéndice, te operan y pues días después estás mejor y se acabó la historia. Entonces, como que no, normalmente eh, pasan cosas. Yo ya a modo un poco de broma, pero porque me lo permiten, siempre digo que son muy de malas, son las personas más de malas del mundo y que si los pica la mosca son alérgicos y después los muerde el perro y después se caen y además son como los viejitos de su casa. No importa que tengas 11 años, eres el viejito de tu casa. Doctora, le preguntan si una hernia hiatal en la infancia que requirió forzosamente una cirugía, una fundoplicatura, sería también un criterio, además de la hiperlaxitud. Nuevamente, no es un criterio porque no está escrito en esta lista de verificación, pero sí nos da una idea de que pudieran estar pasando cosas en una persona que es hiperlaxa, que probablemente tuvo reflujo, un reflujo de difícil manejo al punto que tuvieron que operarlo, y si la piel es suavecita, o sea, sí pudiera ir por ahí. Le preguntan también si una neuropatía puede ser originada por una hiperlaxitud. No, la hiperlaxitud no, no causa una neuropatía, pero hay muchas condiciones asociadas en el síndrome de Ehlers-Danlos y en el trastorno del espectro hipermóvil. En este descarte que tenemos que hacer de otras enfermedades, pues tenemos que estudiar dependiendo de las manifestaciones de cada paciente.
Por ejemplo, hay una neuropatía que se llama neuropatía de fibras pequeñas que puede estar como muy de la mano con el síndrome de Ehlers-Danlos. Es, por ejemplo, la disautonomía, que es este desmayo que pueden sufrir los pacientes. No es un criterio diagnóstico, ustedes no lo van a encontrar en esta lista de verificación, pero casi todos los pacientes con Ehlers-Danlos tienen algún grado de disautonomía. ¿Ok? De acuerdo. Le preguntan, ¿el genetista es único que puede darnos nuestro diagnóstico? No y sí. Aquí les va. Yo soy ortopedista. Yo sé diagnosticar esto, pero yo siempre, a menos que sean unos cuadros muy claros y muy típicos, yo sí prefiero que tengan una valoración con un genetista. ¿Por qué? Porque yo no estoy entrenada en genética. Y entonces puede parecer que es un Ehlers-Danlos, como me pasó con una familia, y resultó que los mandé con una genetista y resultó siendo un trastorno muy parecido al Ehlers-Danlos, pero que es otro, que se llama Loeys-Dietz o un Marfan. Entonces, en este hacer equipo no se trata de ir con doctores porque sí, no se trata de abrumarlos a todos diciendo, bueno, ahora la vida va a cambiar, porque no, realmente no ha cambiado nada, simplemente les estoy dando como un nombre y un apellido a las cosas que ustedes ya han experimentado. Pero en la medida de lo posible y si las condiciones lo permiten y si el bolsillo también lo permite y demás, yo sí recomiendo que siempre haya una valoración por un genetista o una genetista que nos permita dar como un abordaje integral. Pero todo el personal de salud pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones en ojos, en piel, en toda la parte de articulaciones y huesos, gastrointestinales. Las mujeres pueden tener sangrados abundantes en la parte de la menstruación, pueden haber infecciones de vías urinarias, o sea, todos los especialistas, incluso médicos generales, pudiéramos hacer un diagnóstico de estos. Y justo ahorita que menciona lo de los especialistas, le comentan, me han dicho que tengo fibromialgia, pero se parecen los síntomas o me parecen similares a este síndrome. ¿Con qué especialista debería acudir? La fibromialgia. Justo salió un artículo enero de 2023 de una doctora que está en Arabia Saudita que justo habla de esto. Hay muchas pacientes mujeres de 50, 60 años que han sido erróneamente diagnosticadas con fibromialgia y que podría ser un síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil. No significa, y yo no estoy diciendo que la fibromialgia no exista, pero si se fijan en los criterios diagnósticos, las, para quienes conocen de la fibromialgia hay unos puntos específicos que a los pacientes tenemos que palparles para poder saber si tienen o no el síndrome, es la fibromialgia. Normalmente la fibromialgia la tratan los reumatólogos, pero una fibromialgia no debería luxar, no se le deberían salir las articulaciones, no debería tener unas alergias muy fuertes, no tendría por qué tener insomnio, ansiedad sí, hay unos síntomas que sí se parecen, pero sobre todo la parte articular de luxación de articulaciones no tendría sentido que un paciente con fibromialgia luxara. Entonces, ¿con quién hay que ir? Sí. Primero, ver si sí tienes o no fibromialgia. Para eso, sí, recomiendo reumatólogos. Eh, pero hay que ver si lo que no tienes es un síndrome de Ehlers-Danlos. Y ahorita, hilando esto, le preguntan si la ansiedad se da como consecuencia del síndrome o es una parte intrínseca a este. Esta también es una excelente pregunta. No, el colágeno no, digamos que no tiene no es que cause que la persona se vuelva ansiosa o no, pero, o sea, no están las neuronas, ¿me explico? Pero al haber todo como desacomodo de las articulaciones y de la panza y de los órganos y de todo el cuerpo que parece como que se siente inapropiado, como que duele, como que se desmaya, como que no hay energía y yo que soy joven y sana, ¿cómo es que yo no me puedo mover? Y mis papás o mi tío o mi abuela me dicen, no, pues échale ganas y súbete y bájate y haz y no sé qué, pero el cuerpo a veces no da, pues claro que genera mecanismos en donde la gente puede tener ansiedad, puede tener depresión, puede tener trastornos de la conducta alimentaria, pueden tener una cantidad de cosas. Pero eso es bien importante que lo sepan porque es que no es culpa de ustedes hebras, sino pues hace parte de todo el espectro. Le preguntan si el logotipo de la cebra tiene alguna relación con este síndrome. La cebra es bien bonito porque nosotros cuando estudiamos medicina nos dicen que cuando vemos a un paciente que tiene mocos y tose
y le pica la nariz y le lloran los ojos y se siente con la nariz tapada, pues eso tiene que ser una gripa, ¿verdad? Entonces, si tú oyes cascos aproximarte, como lo primero que tienes que pensar es que viene un caballo. Entonces, eso sería lo lógico, que es lo más frecuente, lo más prevalente. Pero también pueden venir cebras. Esa es la primera. La otra es que las rayas de las cebras no hay ningún patrón de las rayas de la cebra que sea igual a otra. Entonces son completamente diferentes, aunque sean dos cebras. Eh, Esa es la explicación de por qué el síndrome de Ehlers-Danlos como que se representa por una cebra. Gracias, doctora. Le preguntan, ¿cuál es el mejor tipo de ejercicio para una persona con este síndrome o colagenopatías? El mejor ejercicio tiene que cumplir con las siguientes características: que sea movilidad libre, sin dolor y placentera. Ese es el bueno. Eso significa que para cada paciente será diferente. Le preguntan también si las artrodesis son el último Ujú. recurso. Supongo que está preguntando porque se le deben zafar mucho las articulaciones. Sí, no, o sea, para cualquier tipo de articulación, la artrodesis podría ser una, la prótesis podría ser otra. Supongo yo que tengo que tener un poquito más de información para poder contestar esa pregunta, pero contáctame y te digo. Le comentan también acá, ¿con quién debería ir primero? ¿Con usted, con un ortopedista o con un genetista? Con cualquiera. O sea, lo bueno de los genetistas es que es completamente remoto que se les vaya un diagnóstico de estos, pues porque a eso se dedican, ¿ok? Y si este genetista, estoy segura que sí, va a poder armar un equipo bueno y bonito para ti, adelante. Si no lo consigues, si no puedes, aquí estoy. Que igual también te voy a mandar con genetista. Le preguntan también cuántos tipos de Ehlers-Danlos son. 13. Son 13. El hipermóvil es el más común, entre comillas el más noble, pero pues ustedes explíquenme cómo es noble tener toda esta cantidad de cosas. Pero bueno, hay unos que son peores. Digamos que no me enfoqué mucho en ellos porque al ser mucho más evidentes y un poquito más graves, las personas sí tienen este diagnóstico porque han estado hospitalizadas mucho tiempo y demás. Pero sí, son 13. No es un síndrome, sino son 13. Es que están comentando acá todavía lo del logotipo. A Eh, ver, ¿qué dicen? Es que no, a ver, voy a leer. sí, Ya vi. de pronto sí, porque no es lo frecuente pensar que si escuchas un galope pienses que es una cebra, Ujú. frecuente y sorpresivo. Y le preguntan también, doctora, ¿qué relación tiene el dolor con este síndrome? ¿Está totalmente ligado o no necesariamente? Hay varias teorías y hay unos, para quienes les guste leer de esto, tengo unos artículos preciosos para eso tengo que ser un poquito más técnica y hay una disculpa con todos, pero existen unos receptores en diferentes partes del cuerpo, que son los que, pues, como que pueden traducir la señal de dolor para que llegue a la parte central. Eso en cualquier persona, o sea, si yo me pico con algo, pues la señal llega, se interpreta y demás. Entonces, aparentemente hay un problema que acuérdense que estas fibras de colágeno son microscópicas, entonces la unión de todas estas fibras es la que hace más fibras y entonces pues hace todos los tejidos. Entonces, aparentemente hay un problema en la señalización de los receptores de dolor. También hay un mecanismo se llama sensibilización central, en donde aparentemente a las cebras sí les duele más. No tengo cómo probarlo, pero hay artículos que así lo dicen. Entonces, sí, como que todo está alterado. Entonces, sí, sí les duele y se les duele mucho, pero no es necesariamente porque se zafe la articulación. Eso claramente genera dolor en cualquier persona que se le zafe una articulación, tenga o no tenga el síndrome. Pero adicionalmente hay algo como en la sustancia misma de los mismos receptores y estas señales químicas que están haciendo que estas señales estén todavía más alteradas. Gracias. Les pongo acá en el chat si tienen alguna otra duda o comentario. Prácticamente estamos por concluir la plática.
Preguntaban también acá si hay alguien, esto fue en mensaje directo, que tiene el Ehlers-Danlos fitoescolítico tipo 6 porque hay un familiar, tienen un familiar con esto y les Ujú. encantaría estar en contacto con más gente. Sea usted Eh, doctora o alguien que esté dentro de la plática, si quieren también con mucho gusto, seguramente les puedo dejar aquí mi correo o directamente con usted, si me lo permite. sí, claro, con mucho gusto. Para contestar esa pregunta les voy a mostrar aquí. Sí, Aquí está el sifoscoliótico. En esta parte de aquí, no sé si ven mi cursor. Es sí, uno de los tipos un poco más raros. Y esto habla de alteraciones en la curvatura de la columna, en donde está chueca, y eso se llama escoliosis. No todas las personas que tienen escoliosis tienen Ehlers-Danlos, por favor, no se vayan a alarmar. Em, Ahora la nomenclatura es así, así como se las pongo en esta diapositiva, ya no se llama tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y así sucesivamente, eso ya cambió. Y porque ahora los criterios son mucho más estrictos, esa es la primera parte. Entonces, si una persona tiene un síndrome de Ehlers-Danlos de tipo escoliótico, eso significa que ya tiene un diagnóstico genético, ¿ok? Em, y dependiendo de los tipos de alteraciones, pues hay que ver con quién debe acudir, porque si ya tiene un diagnóstico, entonces hay que ver ya tienes diagnóstico, ¿y ahora qué? ¿Pero te duele o no te duele? ¿Puedes comer o no puedes comer? ¿Te puedes mover o no te puedes mover? Y dependiendo de eso, pues hay que ver. Hay muchos grupos de apoyo para pacientes con Ehlers-Danlos. Si ustedes se meten a la página de la Sociedad de Ehlers-Danlos, hay información tanto en inglés como en español. Hay un montón de personas que han creado cuentas para poder hacer un poquito más de conciencia, de abogar por sus propios síntomas, de enseñarle a los doctores que esto existe, porque es real, o sea, los doctores, y les prometo, son las eminencias, saben un montón, son súper importantísimos en sus hospitales, pero no saben de esto. Entonces ustedes los quiero empoderar para que sean ustedes los que les digan, mire doctor, sí tengo este síndrome porque cumplo con esto, y no pasa nada. Yo le explico, no pasa nada, de verdad no. Sean ustedes los que aboguen por su propia salud. gracias, doctora.